Preparémonos para el versículo del día. Proverbios 1. Motivo de los proverbios. Atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre, y no menosprecies las enseñanzas de tu madre. Adorno de gracia serán sobre tu cabeza y collares alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes llevar por ellos. Bienvenidas y bienvenidos a Edúcate en Vivo, Edúcate en SEC. Desde el inicio de nuestros programas como Central de Educación Cooperativa, SEC, las y los invitamos a acompañarnos a realizar un viaje ameno e interesante para conocer nuestro quehacer y además poder acercarnos a la educación actual. Hoy conversaremos sobre los ambientes de aprendizaje. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? Como ambiente de aprendizaje entenderemos aquel espacio en el que las y los estudiantes interactúan y se relacionan para lograr un aprendizaje significativo. Antiguamente se pensaba que un ambiente de aprendizaje era solamente un ambiente físico. Hoy se incluyen los ambientes virtuales y en ocasiones ambientes híbridos, es decir, una combinación de un ambiente físico con un ambiente virtual. Los ambientes de aprendizaje favorecen la relación entre quienes enseñan y quienes aprenden a través de la utilización de variados recursos didácticos, porque también el contenido es importante, pero no lo único. El ambiente de aprendizaje, por tanto, no se limita a la adquisición de conocimientos, sino al desarrollo de habilidades. Los ambientes de aprendizaje pueden ser formales, como por ejemplo el sistema educativo de un país, informales a través de las experiencias diarias que cada persona va teniendo con su entorno. Uno de los más grandes estudiosos del desarrollo cognitivo y de los procesos educativos es el suizo Jean Piaget, que dijo que son las y los estudiantes quienes le dan la dirección al proceso de aprendizaje y los demás actores se convierten únicamente en facilitadores. Estos ambientes no son espontáneos, sino que parten precisamente de la intervención facilitadora y mediadora de docentes y la dirección que dan las y los estudiantes tanto a nivel individual como grupal. Un ambiente de aprendizaje se integra por 4 espacios o 4 dimensiones: físico, funcional, temporal y relacional. Cuando hablamos del espacio o dimensión física, nos referimos a ese ambiente material que se da en el centro educativo, en el aula, en los espacios recreativos y en otros que pueda tener el centro educativo. Además, los objetos que hay en ese espacio, como los muebles, la decoración, los materiales. Y cuando hablamos de un ambiente físico, la decoración juega un papel fundamental. Por eso vemos a docentes para el Día de la Madre, el Día del Maestro, el Día del Padre, cambiar la decoración del aula
para crear un clima más agradable. Y además, como parte física está la organización, es decir, la estructura y la distribución que le demos a todos los aspectos físicos en ese espacio. El espacio o dimensión funcional es cómo estamos utilizando el espacio de acuerdo con las actividades que vamos a desarrollar en él. Por ejemplo, tenemos un aula destinada a cafetería, tenemos un espacio destinado a una cancha de fútbol o para las aulas propiamente dichas. El espacio o dimensión temporal es cómo organizamos el tiempo y cada momento que utilizamos en los diferentes espacios. Por ejemplo, el tiempo para clases, el tiempo para ir a consumir alimentos, el tiempo para recrearnos, etc. Y el espacio o dimensión relacional es lo que ocurre en el aula, es decir, cómo se accede a los espacios, las normas que ponemos para usar esos espacios y los tiempos, cómo deben comportarse los grupos, cuál es el rol de las y los docentes y de las y los estudiantes en su relacionamiento, en su interacción. Los nuevos ambientes de aprendizaje demandan que los centros y las organizaciones educativas tengan la capacidad de adecuar y adaptar todos los lugares en donde se producen los aprendizajes. Además, se requiere una práctica docente que sea reflexiva, interactiva, creativa e innovadora para fortalecer las competencias de aprendizaje de las y los estudiantes. Ya no es la tradicional maestra o el tradicional maestro que lo sabe todo, que se para al frente, que habla y el alumnado se calla. Hoy no, hoy las relaciones son activas, dinámicas. Y por tanto, quienes ejercen la docencia deben tener claridad, en primer lugar, sobre la metodología que van a utilizar, las estrategias didácticas, la planificación didáctica, qué dispositivos requieren y sobre todo, qué resultados esperan de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablamos de los ambientes de aprendizaje, debemos considerar dos grandes factores: las actividades y los elementos de ese ambiente de aprendizaje. Entre las actividades que podemos desarrollar están las actividades de coordinación, donde la o el docente organizan, planifican, definen objetivos y temas de estudio. Y además, las actividades de aprendizaje propiamente dichas, que son esas actividades que nos van a servir para la transmisión de saberes y la apropiación de esos mismos saberes. Y cuando hablamos de elementos del ambiente de aprendizaje, vamos a tomar en cuenta 4: la información, la interacción, la producción y la exhibición. Cuando hablamos de información, es qué contenidos le vamos a transmitir a las y los estudiantes. La interacción, es decir, qué métodos y qué herramientas de comunicación y de interrelación vamos a poner en juego entre docentes y estudiantes. La producción es el resultado de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y la generación de experiencias. Es cuando la o el estudiante muestran qué han aprendido. Y la exhibición es precisamente que estas y estos estudiantes van a compartir el producto de su aprendizaje y lo discuten con el resto de sus compañeras, compañeros y su docente. En la actualidad, las tecnologías de información y de comunicación, las famosas TIC, han revolucionado los espacios de aprendizaje. Hoy es muy común que los centros educativos hagan uso de la virtualidad o de ambientes híbridos para desarrollar sus programas educativos y adaptarse a las demandas del mundo moderno. Esto ha generado definitivamente cambios en la dimensión relacional del ambiente de aprendizaje, es decir, cómo esto está afectando el clima del aula.
Ahora las maestras, los maestros y los estudiantes no se encuentran necesariamente en un espacio físico en tiempo real, ¿verdad? Entonces las relaciones han cambiado. Y la educación tradicional, que ha sido siempre presencial, se ha visto muy afectada por esta disrupción, es decir, por la llegada tan rápida de contextos educativos mediados por las TIC. Y eso se lo debemos a la pandemia del COVID-19. Como recordaremos, esta pandemia clausuró los centros de estudio. No podíamos asistir de manera presencial y entonces de manera disruptiva llega el uso de las TIC y nos vamos a la virtualidad. Los ambientes de aprendizaje han ido modificándose y adaptándose, por tanto, debido a la evolución que ha tenido la tecnología y al uso de equipos y dispositivos que han contribuido a universalizar la educación. Un buen ambiente de aprendizaje permite descubrir el mundo y el entorno, explorando, creando, leyendo, practicando, experimentando y también jugando. ¿Por qué? Porque ahora podemos utilizar estrategias como el aprendizaje colaborativo, las simulaciones, el juego de roles, el estudio de casos, las actividades lúdicas que juegan un papel crucial en los procesos educativos, el uso de aplicaciones que encontramos en diferentes plataformas, entre otros. Hoy el proceso educativo se basa en aprender, pero estando conectadas y conectados, por lo que las personas utilizan artefactos o dispositivos que necesitan conectividad. El ambiente de aprendizaje moderno propicia que el alumnado aprenda de manera autodirigida y el profesorado se dedique a facilitar la obtención de recursos para fomentar el pensamiento crítico y que se logre entonces el aprendizaje significativo por parte de las y los estudiantes. Hoy en día no podemos hablar de ningún proceso educativo sin pensar en que las y los estudiantes aprendan que lo que ya saben lo pueden combinar con nuevos conocimientos y aplicarlo a su propia realidad. Eso es el aprendizaje significativo. ¿Qué factores de cambio influyen en los ambientes de aprendizaje? En primer lugar, las redes. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las TIC están presentes en todo lo que hagamos y gracias a las redes pues necesitamos esa conectividad que permite mayor interacción entre iguales. Otro factor es el empoderamiento de estudiantes. Cada vez más las y los estudiantes toman decisiones sobre su propio aprendizaje, acerca de qué quieren aprender y cómo quieren aprenderlo. Otro factor es la superación de barreras de espacio y de tiempo. Decidir cuándo y dónde aprender sin grandes limitaciones. Hoy no importa si yo estoy en otro país, me puedo inscribir en un país ajeno para estudiar cualquier cosa. No importa la distancia, no importa el tiempo, no importa el espacio. Y por último, el factor de cambio más importante es aceptar. ¿Pero aceptar qué? Que existe un aprendizaje que no está siendo tan percibido porque es un aprendizaje más informal, invisible, muchas veces silencioso, pero que ayuda a desarrollar competencias clave. ¿Por qué? Porque la realidad, la cotidianidad le permite a las personas aprender. Pero ¿pueden las y los estudiantes aprender en diferentes contextos y culturas? Sí, por supuesto, era lo que yo les explicaba con anterioridad. Está comprobado que las y los estudiantes pueden aprender una diversidad de ambientes, tanto fuera como dentro del aula, ya sea de manera física o de manera virtual. Y ahora las madres y los padres de familia también contribuyen a organizar un espacio educativo adecuado
para que se haga más atractivo y más enriquecedor el aprendizaje para las y los estudiantes, especialmente cuando debemos estudiar desde casa. El ambiente de aprendizaje involucra fundamentalmente al centro educativo, a docentes, a estudiantes y a madres y padres de familia. No obstante, no debemos olvidar que factores sociales, culturales, económicos, ambientales y hasta políticos pueden incidir en la formación de las personas. Para garantizar un clima educativo propicio para el aprendizaje, se debe tener claridad sobre el propósito educativo, implementar diversas estrategias, considerar el enfoque de cada asignatura o materia, contar con una adecuada organización y disposición espacial, ya sea física o virtual, aprovechar los espacios y sus elementos, incorporar aspectos del contexto que puedan reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces vemos que el ambiente de aprendizaje es holístico, integra diversos factores y diversos actores. ¿Y cómo está eso de los ambientes de aprendizaje utilizados por la SEC? A través de la investigación y la adaptación a las demandas sociales modernas, la SEC pone a disposición 3 modalidades de enseñanza-aprendizaje. 1. Edúcate presencial, que se realiza en un ambiente de aprendizaje netamente físico. Edúcate en línea, que es un ambiente de aprendizaje asincrónico, no es en tiempo real y la o el estudiante determina el día, la hora y la cantidad de temas que desea estudiar. Y edúcate en línea acompañada, que se realiza en un ambiente de aprendizaje sincrónico, en tiempo real. Acepta nuestra invitación. ¿Qué estás esperando? Inscríbete ya. La educación es un proceso que evoluciona, que no termina nunca. No lo dudes, SEC es tu opción educativa. Gracias por acompañarnos y te invitamos a no perderte nuestra programación. SEC, llevando la educación hasta el último rincón de Guatemala. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darnos like y activar la campanita. Si quieres contactarnos, por favor escribe a la dirección de correo electrónico sec@fedecoag.org.gt, visita nuestra página web www.fedecoag.org.gt/sec o comunícate telefónicamente al 2305-1900 extensión 157. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.